El fresado es la operación de mecanizado por arranque de viruta que se realiza con una herramienta llamada fresa en una máquina herramienta denominada fresadora. En la parte superior de la fresadora se encuentra la caja de velocidades sobre la caja de avances y el cabezal que soporte la herramienta. Encima de la bancada, gracias a unas guías verticales, se desplaza un bastidor llamado ménsula. Sobre la ménsula, de forma horizontal, corre el carro portamesa, y sobre este último, en dirección transversal, se desplaza la mesa propiamente designada. Sobre ella se coloca la mordaza que sujetará las piezas a mecanizar. Por último, apreciamos los distintos volantes para el movimiento de la mesa en los ejes longitudinal, transversal y vertical. El planeado está considerado como la operación principal y más rudimentaria realizada en la fresadora. Consiste, como su propio nombre indica, en obtener una superficie plana por medio del fresado. Se puede realizar empleando varios tipos de herramientas. No obstante, las fresas frontales, comúnmente llamadas platos de cuchillas, donde las plaquitas presentan un determinado ángulo de posición, son las más empleadas. Vamos a comenzar a planear las 6 caras de un cubo. Para planear la primera cara, colocaremos el bruto en la mordaza, utilizando calas de soporte que garanticen una altura correcta para el mecanizado. En esta primera operación del planeado del cubo, se conseguirá una cara mecanizada que servirá de referencia para los siguientes pasos. Elevaremos la mesa en el eje Z hasta tocar ligeramente la superficie a planear, y desplazando de nuevo la mesa en Z hasta alcanzar una profundidad de pasada adecuada para limpiar toda la cara, desplazaremos la mesa en el eje Y para completar el planeado de dicha primera cara. Para finalizar el planeado de todas las caras del cubo, planearemos la cara 6, cara opuesta a la cara 5, que será sobre la que apoyaremos la pieza en la mordaza. Por último, realizaremos el planeado repitiendo los pasos seguidos para las anteriores caras. Debemos recordar limar las rebabas al acabar la última operación de planeado. Habitualmente es necesario finalizar una superficie plana con otra perpendicular a la anterior. A esta operación se le llama escuadrado. En el fresado en escuadra se generarán dos superficies en una misma operación. En primer lugar, realizamos una pasada con muy poca profundidad para controlar la distancia en el eje X que debemos dar al escalón. A continuación, comprobamos con el calibre que la distancia en X es la correcta o corregimos la medida. Una vez controlada esta distancia, comenzaremos a desplazar la mesa en el eje vertical Z
con la profundidad de pasada adecuada. A continuación se realizarán tantas pasadas en el eje Y como requiera la altura en Z del escalón. El ranurado es una operación muy habitual dentro del fresado. Intercala el fresado periférico con el fresado plano. Esto quiere decir que la fresa planea la superficie inferior de la ranura a la vez que tangencialmente obtiene las caras laterales. La selección de la herramienta se realizará en función del tipo de ranura a ejecutar y principalmente dependerá de su anchura y su profundidad. En este caso utilizaremos una bailarina cuyo diámetro será la anchura de la ranura y desplazando la mesa en el eje X realizaremos la operación de un lado al otro de la pieza. Y lo que ocurrió fue que tras la prisa que teníamos por acabar la pieza, se nota que la máquina, aunque le demos a la manivela, el movimiento es muy lento. Entonces, por la falta de indicaciones que pasa en cada tambor de la máquina, pues le dimos a uno de los botones automáticos para que girara más rápido y es cuando se había disparado. Y lo que tenemos que haber hecho simplemente hubiera sido quitar la pieza para que al darle los botones no hubiera ningún peligro. Bueno, a que le golpeó al final la manivela fue a mí. Previamente al accidente, sí que a otro compañero, a Alberto, había hecho exactamente lo mismo, le había dado al automático y la barra había saltado sin llegar a golpearlo. No hubo un accidente, sino que hubo un incidente, pero sin consecuencias. A nosotros, al darle al automático, la palanca giró, golpeó primero a Carlos en el brazo, luego me golpeó a mí y la barra saltó y no golpeó a ningún otro. Las medidas de seguridad para utilizar la fresadora son las siguientes. Utiliza lentes de seguridad siempre que vayas a maquinar. Recuerda que estos lentes de seguridad son especiales, ya que son muy resistentes. Si usas otro tipo, como lentes de sol, puedes sufrir algún accidente por la rebaba del material que salta. También recuerda no utilizar accesorios, tales como collares, pulseras, audífonos, relojes, anillos, etc., ya que estos se pueden atorar con alguna parte en movimiento y te pueden jalar hacia la máquina. Recuerda que no queremos que pierdas alguna extremidad o la vida. ¿Te quieres morir ese? Si cuentas con cabello largo, debes de traerlo sujeto y hacia atrás, también para evitar que se atore en algún lugar. También recuerda no utilizar ropa holgada, o sea muy grande, para evitar también que se te atore en la máquina. Por lo mismo,
No se recomienda trabajar con manga larga, solo en los casos en los que vayas a maquinar materiales muy duros, que tienden a calentarse mucho como hierro o acero. Otro punto a considerar es detener la máquina, presionar paro de emergencia y si se puede también desenergizar siempre que vayas a hacer algún ajuste o limpieza. Es importante tener un área delimitada en la que solo se encuentre el operador de la máquina. Esto para evitar empujones o choques entre las personas o que alguien más mueva la máquina mientras lo utilizas. También evita poner herramientas sobre la máquina y al finalizar de trabajar limpia la máquina con una brocha para evitar que te cortes con los residuos del material. Puede que suene exagerado, pero al utilizar máquinas herramientas hay riesgo de muerte si no se siguen las medidas de seguridad. Evita morirte o que te cortes algo siguiendo dichas medidas. Estructuralmente se cuenta con una base, la cual da soporte a la máquina. Normalmente se encuentran ancladas al suelo. La columna es la estructura que le da cuerpo a la máquina. Y el torpedo es una pieza que queda embolado donde se montan otras partes como el motor, la transmisión, el husillo, etc. Se cuenta con un motor, el cual generará el movimiento de nuestra herramienta de corte. Esto lo logrará conectado a un sistema de transmisión de poleas y banda, el cual nos sirve para contar con diferentes velocidades. Dicha transmisión queda conectada al husillo, el cual nos servirá como soporte para la herramienta de corte y a su vez le dará movimiento. Para encender la máquina, primero utilizaremos un interruptor de corriente, el cual suministra energía a la caja del sistema eléctrico, donde se tiene toda la conexión eléctrica de la máquina. Contamos además con un botón de paro de emergencia, el cual no nos permitirá encender la máquina si está enclavado. Tenemos que girarlo a la derecha para desenclavarlo, y luego presionar un botón de encendido enseguida del paro. Ya solo nos faltaría girar un interruptor de arranque y cambio de giro, el cual hará girar nuestra herramienta de corte y además nos permite seleccionar en qué sentido girará esta. Podrás detener la máquina desde este interruptor o también desde el paro de emergencia. Nuestra área de trabajo principal es la bancada, donde pondremos las prensas o sujetadores para detener nuestra pieza a trabajar. Dicha pieza podremos moverla mediante 3 carros controlados con 3 volantes. Volante del eje X, también conocido como longitudinal, desplaza la bancada de izquierda a derecha y viceversa, viendo la máquina desde enfrente. Este movimiento normalmente se puede controlar desde ambos lados de la máquina. Volante del eje Y, también conocido como transversal, desplaza la bancada de enfrente hacia atrás y viceversa, viendo la máquina también desde enfrente. Volante del eje Z, también conocido como vertical, desplaza la bancada de arriba a abajo y viceversa. Cabe señalar que este volante, por ser muy grande, puede llegar a estorbar. Por lo mismo se puede quitar y poner de una manera muy sencilla. Además de los volantes, contamos con una palanca de barrenado, la cual nos puede servir como la función de un taladro de banco, hacer barrenos o perforaciones más rápidas o para acercar más fácil la herramienta de corte hacia nuestra pieza a trabajar. Dicha palanca, si la soltamos, se regresa sola a su posición inicial. Pero tenemos una especie de seguro para posicionarla donde sea requerido y que ésta quede fija. Y para finalizar, la parte más importante, una lámpara. No es cierto, es broma. O sea, sí tenemos una lámpara, pero pues X no es importante.